Mi hija le dio a su suegra un diamante y unas vacaciones de ensueño por el Día de la Madre. Yo recibí una flor de plástico barata y una nota que parecía un recibo de supermercado. Tenía 67 años y esa flor de $5 me enseñó que 43 años de maternidad no me habían traído más que invisibilidad. Pero también me enseñó que estabas a punto de cambiarlo todo. Antes de que continuemos, no olvides suscribirte mientras escuchas y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha con atención. Esta es mi historia. Mi hija le dio a su suegra un diamante y unas vacaciones de ensueño. Yo recibí una flor de plástico barata y una nota que parecía un recibo de supermercado. Tenía 67 años y creí haber conocido todo tipo de desengaño que la vida podía ofrecer. Me equivoqué. El Día de la Madre amaneció, silencioso y pesado, en mi casa vacía. Afuera, la primavera zumbaba con vida, pero adentro, el silencio oprimía. Un eco constante de la ausencia de Carlos. 3 años sin él, y la soledad que antes me consolaba se había transformado en una... La llamada de Sofía la noche anterior había sido seca. «Mamá, mañana tenemos brunch en casa de Verónica. A la 1 en punto. Deberías venir». Sin calidez, sin invitación, solo una fría directriz. Hurgué en un hilo suelto de mi sillón gastado, el peso familiar de sus palabras asentándose sobre mí. Nuestra relación, antes un tapiz vibrante, se había deshilachado en cortesía forzada e intercambios logísticos. Llegué a casa de Verónica precisamente a la 1. La entrada resplandecía con coches de lujo y las risas se derramaban por las ventanas abiertas. Un sonido vibrante que se burlaba del silencio de mi propia vida. Verónica, la madre de Alejandro, era todo lo que yo no era. Pulcra, desenvueltamente social. Su hogar un testimonio de gusto impecable. Al cruzar el portón del jardín, los vi. Sofía sentada junto a Verónica, sus cabezas juntas, compartiendo alguna broma privada. Una intimidad cómplice que me oprimió el pecho. Mi yerno Alejandro estaba junto a la parrilla, actuando como el hijo devoto que Verónica claramente había criado. «Marta, querida», llamó Verónica, su sonrisa un faro ensayado. «Qué alegría que pudieras venir». La mirada de Sofía recorrió mi figura. Un breve asentimiento, su único saludo. «Hola, mamá. Puedes sentarte allí». Su gesto despectivo señaló una silla vacía al final de la mesa, apartada de la conversación principal. Me moví en silencio, las baldosas frescas bajo mis zapatos cómodos, acomodándome en mi lugar asignado. Los observé a todos, una docena de rostros animados por historias compartidas y risas fáciles. Todos encajaban, fluyendo sin problemas en el bullicio armonioso. Todos menos yo. Me sentí como un fantasma en mi propia reunión familiar, presente en cuerpo pero completamente borrada en espíritu. Luego llegó el intercambio ceremonial de regalos. «Oh, Verónica, tenemos algo muy especial para ti», anunció Sofía, levantándose con un entusiasmo infantil que no le había visto en años. Alejandro apareció a su lado, con una cajita de terciopelo y un elegante sobrecolor crema en la mano. Verónica jadeó. Dentro de la caja, un anillo de diamantes centelleaba, sus facetas atrapando la luz. Un regalo que hablaba de un gasto significativo y un sentimiento aún mayor. «Sofía, cariño, esto es demasiado», protestó Verónica, aunque sus ojos brillaban de alegría. «No es demasiado para la mujer que crió a un hijo tan increíble», balbuceó Sofía, abrazando a Verónica, irradiando pura adoración. Más regalos siguieron. Billetes de crucero, 2 semanas en el Mediterráneo, primera clase. Verónica lloró, todos aplaudieron, y Sofía sonrió radiante. Un nudo frío y duro se formó en mi estómago. $20.000, al menos, quizás más, para una mujer que Sofía conocía solo desde hacía una docena de años. Y ahora para la abuela Marta, anunció Alejandro, su voz notablemente más plana. Sofía caminó hacia mí, una bolsa de regalo de colores vivos colgando. Dentro, entre papel de seda, yacía una única flor de plástico cerosa,
de las de la tienda de todo a €1, y una tarjeta cogidas a última hora de un estante de farmacia. La abrí. Feliz Día de la Madre. Impreso. Abajo, el garabato apresurado de Sofía. Gracias por todo, mamá. Gracias por todo. Como si fuera una cajera. La mesa se quedó en silencio. Sus ojos me clavaron esperando. Verónica carraspeó. Alejandro miró sus zapatos. Es preciosa, susurré, mi voz seca. Gracias, querida. Pero Sofía ya me había dado la espalda, lanzándose a una animada historia sobre destinos de crucero. La conversación avanzó, dejándome varada. Me senté allí, aferrando mi flor de plástico de $5, sintiéndome más pequeña y más invisible de lo que había estado en años. Soporté otra hora, viendo a mi hija prodigar atención a una mujer que conocía solo por una fracción de su vida, mientras a mí me trataba como una ocurrencia desechable. Cuando finalmente balbuceé mis excusas para irme, Sofía apenas levantó la vista. Gracias por venir, mamá. Conduce con cuidado. El camino a casa fue borroso. Mi mente fijada en ese anillo, esos billetes, la pura alegría en el rostro de Sofía. ¿Cuándo fue la última vez que me miró así? ¿Cuándo había puesto por última vez una fracción de ese pensamiento en un regalo para mí? Entré en mi garaje, el motor traqueteando, y me senté allí, mirando fijamente la flor de plástico. 43 años de maternidad, sacrificando, apoyando, criando. Y este era mi valor. Una ocurrencia de última hora de la sección de ofertas. Esa noche, el sueño fue un extraño cruel. La escena en casa de Verónica se repetía. Un bucle interminable de sonrisas forzadas y miradas indiferentes. ¿Dónde me había equivocado? Había construido una exitosa firma de consultoría de la nada, empleado a decenas, contribuido a mi comunidad. Sin embargo, había fallado en lo único que más importaba: ser digna del amor de mi hija. Caminé hasta mi oficina en casa, un santuario abarrotado de décadas de trabajo. Extractos financieros, declaraciones de impuestos, contratos comerciales, todo representando el esfuerzo de mi vida. Entonces, una pregunta fría y punzante comenzó a formarse. ¿Para qué exactamente había construido todo esto? ¿Alguna vez algo te ha hecho cuestionar el fundamento mismo de tus sacrificios, llevándote a preguntarte si todo fue en vano? Esa pregunta agonizante del Día de la Madre sobre el fundamento de mis sacrificios ardió durante mis noches, arrasando cualquier esperanza de sueño. La flor de plástico reposaba en la encimera de mi cocina, un monumento barato y burlón a la indiferencia casual de mi hija. Me carcomía, un dolor físico peor que cualquier arrepentimiento que la muerte de Carlos había dejado. Había construido una vida, un negocio, con pura garra. Pero ser digna del amor de Sofía, eso se sentía como el único fracaso verdadero. Necesitaba respuestas, no las que se encuentran en confrontaciones llorosas o gritos dramáticos, sino respuestas reales, hechos duros escondidos en extractos bancarios y viejos recibos. El tipo de cosas que solo yo sabía que existían. Ese siguiente sábado, la luz nítida de la mañana me encontró en mi oficina en casa, sacando archivadores que no había tocado en años. Carlos solía bromear, llamarme acumuladora por guardar cada documento, cada trozo de papel. Nunca se sabe cuándo podrías necesitar pruebas, le decía yo, con una pequeña sonrisa en los labios. Nunca imaginé que necesitaría pruebas de mi propia maternidad, o de la falta de ella. El primer archivo que abrí, quebradizo por la edad, simplemente estaba etiquetado: Sofía, universidad. Dentro, pagos de matrícula, recibos de alojamiento y comida, una pila de gastos menores que había olvidado, libros de texto, una computadora portátil, incluso multas de aparcamiento que había acumulado en el campus. $47,000 en total. Y eso sin contar el coche que le compré en su tercer año cuando el suyo se averió. Pero eso era solo el principio. El papel se sentía delgado, casi translúcido en mis manos. Cada línea,
Un hilo invisible conectándome a ella. Un hilo que siempre había creído que era amor. Encontré la siguiente carpeta. Boda. S. Anna. $58.000 por un solo día. El lugar imponente. Los arreglos florales elaborados. El catering gourmet. Su vestido de diseñador. El fotógrafo de alta gama. Yo había insistido en pagarlo todo. Cada detalle. Porque quería que su día fuera perfecto. Impecable. Los padres de Alejandro, Verónica y su marido habían contribuido con una única caja de vino caro. El contraste me golpeó como un mazazo. Una boda de miles de dólares, comprada con mi generosidad, culminando en una flor de plástico de $5. Luego, los archivos de la casa. Cuando Sofía y Alejandro se casaron, se habían encaprichado de una casa enorme en el exclusivo barrio de Las Lomas. Sus ingresos combinados apenas cubrían el sueño, así que yo avalé. Luego, cuando el negocio de jardinería de Alejandro atravesó un bache 2 años después, yo discretamente me hice cargo de los pagos de su hipoteca durante 6 meses. Ellos nunca lo supieron. Me aseguré de ello, protegiéndolos de las duras realidades de sus propias decisiones financieras. Le siguieron los pagos de los coches, 3 vehículos diferentes a lo largo de los años, cada uno comenzando como solo un préstamo hasta que nos recuperemos. De alguna manera esos préstamos nunca volvieron a mi cuenta. Y yo nunca pregunté. Simplemente absorbí los pagos en silencio. Una corriente silenciosa fluyendo de mi vida a la suya. Pero fue el fondo de emergencia lo que realmente me impactó. En 2019, el negocio de jardinería de Alejandro casi se fue a pique. Malas inversiones, socios equivocados. Estaba mirando de frente a la bancarrota. Sofía me había llamado, su voz ahogada por el pánico, rogando por ayuda. Le transferí $85.000 ese mismo día. Sin contratos, sin planes de pago, solo una madre ayudando a su hijo. 6 meses después, habían comprado un bote nuevo. Me recosté en mi silla, los viejos muelles gruñendo en protesta. En la pantalla de la calculadora los números me miraban fijamente. Casi $400.000. Durante los últimos 15 años, había dado o gastado casi $500.000 en Sofía y Alejandro. Universidad, boda, casa, coches, rescates de negocios e innumerables gastos menores que había dejado de rastrear hace años. $400.000, más de lo que la mayoría de la gente ve en toda una vida. Y ayer había recibido una flor de plástico. La parte verdaderamente dolorosa no era el dinero. Mi firma de consultoría había prosperado. Mis inversiones habían crecido. Podía permitirme ser generosa. La parte dolorosa era la escalofriante revelación de que mi generosidad se había vuelto completamente invisible para Sofía. Esperada, dada por sentada. Tomé mi teléfono, desplazándome por nuestras conversaciones de texto del último año. Sus mensajes eran breves, funcionales, siempre una exigencia. ¿Puedes recoger la tintorería? Alejandro necesita tu camioneta prestada. Los niños necesitan útiles escolares. Siempre pidiendo, nunca ofreciendo. Nunca un aleatorio ¿cómo estás, mamá? O pensando en ti. ¿Pero Verónica? Verónica recibió billetes de crucero y anillos de diamantes. Me encontré abriendo mi computadora portátil, buscando la hipoteca de la casa de Sofía. Todavía está mi nombre, por supuesto. Los pagos venían directamente de mi cuenta de negocios, automatizados hace años. Esa cuenta de negocios. Saqué los extractos mensuales. El servicio de jardinería de David mantenía los terrenos de 3 de mis propiedades comerciales. Le pagaba un 30% por encima del precio de mercado, aunque nunca lo mencioné. El trabajo de contabilidad a tiempo parcial de Sofía para mis clientes más pequeños le reportaba $1.200 al mes por quizás 6 horas de trabajo real. No eran solo mi hija y mi yerno. Eran mis dependientes, adultos de 30 y tantos que habían estructurado todo su estilo de vida en torno a mi apoyo financiero. Y de alguna manera me había convertido en la villana de su historia, la madre distante y fría que no entendía sus vidas.
Me habían pintado como desconectada mientras vivían de mi generosidad inagotable. Cerré la laptop, un clic final y doloroso. Las paredes de mi oficina estaban cubiertas de fotos, anunciando mi éxito. Premios de la Cámara de Comercio, recortes de periódico. Pero no había fotos recientes de Sofía y yo juntas. Ella había dejado de querer tomarse fotos conmigo hace años. El reloj de mi escritorio marcaba las 4:30 p.m. 8 horas había pasado, disecando mi vida, y la imagen era dolorosamente clara. Había pasado años intentando comprar el amor de mi hija, y todo lo que había logrado era enseñarle que yo era una fuente de dinero, no de afecto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sofía. «Mamá, la camioneta de Alejandro se averió. ¿Podemos usar la tuya unos días?» Me quedé mirando el mensaje, las palabras borrosas en la pantalla, por un largo y silencioso momento, antes de responder. «Lo pensaré». Era la primera vez en años que no había dicho sí de inmediato. Esa noche, una resolución, fría y punzante como el aire invernal, se instaló en mi corazón. Llamé a mi abogada. ¿Alguna vez has sentido el peso de darte cuenta de que tu generosidad fue vista como una obligación, no como amor, llevándote finalmente a un punto de quiebre? El lunes por la mañana me senté frente a Elena Ríos, mi abogada de 12 años, con la ciudad extendiéndose bajo la ventana de su oficina. Desde esta posición, podía ver mi propio edificio, un monumento de acero y cristal a décadas de trabajo incansable. «Marta, te veo cansada», observó Elena, su voz suave, mientras se acomodaba detrás de su pulcro escritorio con una taza de té. «¿Qué te preocupa?» Las palabras que había ensayado todo el fin de semana se sentían pesadas, como piedras en mi boca. «Quiero hablar sobre la venta de mi negocio». Las cejas de Elena se alzaron. «Consultoría Vargas. Mi empresa, mi legado, con 30 años de trayectoria». «Pero es tu legado, Marta», afirmó sorprendida. «Ese es precisamente el problema», respondí en voz baja. «Necesito entender qué le pasaría a mi familia si lo vendiera». La expresión de Elena cambió, sintiendo que no era una pregunta casual. Sacó un bloc de notas legal, su máscara profesional cayendo en su lugar. «Cuéntame tus inquietudes», me animó. Durante la siguiente hora expuse todo. Los pagos de la hipoteca, los contratos comerciales, la intrincada red de dependencia financiera que, sin saberlo, había tejido alrededor de Sofía y Alejandro. Elena tomó notas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias, su rostro cuidadosamente neutral. «Así que, ¿si vendieras el negocio?», resumió finalmente. Alejandro perdería sus principales contratos comerciales, Sofía perdería sus ingresos de contabilidad y tendrían que calificar para su hipoteca de forma independiente. «Exacto», afirmé. Elena se recostó, su mirada aguda. «Marta, ¿puedo preguntar qué ha provocado esto? La última vez que hablamos, te estabas expandiendo, incluso considerando a Sofía como socia. Le relaté el Día de la Madre, la flor de plástico contra el anillo de diamantes, los años de sentirme como un cajero automático con patas». Elena escuchó sin interrupción, un leve gesto de disgusto cruzando su rostro ante ciertos detalles. «Ya veo», dijo. «Y estás pensando en vender como una forma de averiguar quién es realmente mi hija». Terminé, con voz firme. «Ahora mismo. No sé si me aman a mí o a mi chequera». Elena asintió lentamente. «Hay formas de hacer esto gradualmente. Podríamos reestructurar tus acuerdos comerciales, transicionar algún apoyo financiero con el tiempo». «No», dije, con una nueva firmeza en mi voz. «Un cambio gradual da tiempo a la gente para ajustarse, para encontrar nuevas formas de manipular. Si hago esto, tiene que ser limpio». Discutimos la logística durante otra hora. Elena tenía contactos en el mundo de los intermediarios. Estimó que el proceso tardaría entre 3 y 6 meses. Confidencialidad absoluta. Insistí. «Nadie puede saberlo hasta que sea definitivo». «Por supuesto, pero Marta,
una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. ¿Estás preparada para la reacción de Sofía? Pensé en esa flor de plástico. Estoy preparada para que me muestre exactamente quién es. Esa tarde, empecé a hacer cambios sutiles. Llamé a la empresa de jardinería de Alejandro, informándoles que estaba explorando opciones para mis propiedades comerciales, citando restricciones presupuestarias. El pánico en su voz fue inmediato. «Señora Marta, podemos negociar». «No se trata de las tarifas, Alejandro. Se trata de explorar opciones». Luego llamé a mis clientes más pequeños que utilizaban a Sofía para la contabilidad. Les expliqué que estaba reestructurando los acuerdos de referencia, aconsejándoles que encontraran nuevos servicios en un plazo de 60 días. Profesional, de negocios, sin explicaciones personales. Sofía llamó esa noche, su voz tensa de preocupación. «Mamá, la señora Durán dijo que ya no refieres contadores. ¿Hice algo mal?» «Para nada, cariño. Solo estoy simplificando las operaciones del negocio». «Pero necesito esos clientes. Esa es mi fuente de ingresos. Estoy segura de que encontrarás otras oportunidades», dije con calma. «Eres muy capaz». Una larga pausa. «Mamá, ¿está todo bien? Has estado actuando raro». «Estoy bien, Sofía. Solo ocupada con asuntos de negocios». Después de colgar, me senté en mi cocina, mirando fijamente la flor de plástico. Por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado. Control. No el que venía de escribir cheques, sino el de tomar mis propias decisiones. Las próximas semanas confirmarían ese control, pero también revelarían una verdad mucho más dolorosa. Las semanas siguientes se asentaron en un ritmo de reuniones secretas y un cuidadoso desenredo, cada paso confirmando un control recién descubierto que apenas reconocía. Mis días se llenaron de potenciales compradores con trajes impecables, interminables revisiones financieras y el proceso casi quirúrgico de desentrañar los intrincados hilos que unían mi próspero negocio a la cómoda y dependiente vida de mi hija. Elena manejó la mayoría de los aspectos legales, pero insistí en estar presente en cada decisión importante. La parte más difícil, con diferencia, fue el silencio. Nunca había sido buena guardando secretos a Sofía, incluso cuando la prudencia me gritaba que fuera discreta. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía absolutamente necesario. Un crudo acto de autopreservación. Apenas 3 semanas después, la primera onda se hizo sentir. Alejandro llamó, su voz tensa con una ansiedad desconocida que apenas disfrazaba su arrogancia subyacente. «Señora Marta, escuché a alguien en la Cámara de Comercio que podría estar vendiendo su negocio. ¿Es cierto?» Mi corazón dio un pequeño salto, pero mi voz se mantuvo firme. Una superficie tranquila sobre una corriente más profunda y turbulenta. «La gente chismorrea. Y Alejandro, ya sabes cómo es». Su tono cambió, volviéndose más insistente. «Pero si estuviera vendiendo, nos lo diría, ¿verdad? Es decir, todo mi negocio depende de sus cuentas». Permití una pausa deliberada. «Si y cuando tome alguna decisión comercial importante, se les informará adecuadamente». La línea se quedó muerta un momento después, densa de preguntas tácitas. Colgué, una pequeña y sombría satisfacción floreciendo en mi pecho. Estaba empezando a sentir el viento gélido de la incertidumbre. Esa noche, mucho después de que se encendieran las farolas, Sofía apareció en mi puerta. Se veía completamente agotada, el pelo recogido de forma descuidada, llevando una sudadera vieja y descolorida, un contraste marcado con la mujer pulcra del brunch de Verónica. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con la voz fina por una urgencia desesperada, empujando más allá de mí hacia la sala. Sus ojos, normalmente tan rápidos para descartar, estaban abiertos con una preocupación cruda, casi frenética. «Los contratos de Alejandro, mis clientes de contabilidad, ahora rumores de que estás vendiendo el negocio. ¿Qué está pasando?» Caminé lentamente hacia mi sillón y me senté, con las manos calmamente entrelazadas en mi regazo. «Estoy reevaluando mis prioridades.
Mi voz era baja, casi engañosamente así. Su rostro se enrojeció. Una mezcla de ira, miedo y profunda confusión distorsionando sus facciones. ¿Qué significa eso? ¿Es por el Día de la Madre? ¿Por el regalo? Lo siento si no te gustó, pero hemos estado muy apretados de dinero últimamente, mamá. Ya sabes cómo es. Las palabras fueron un eco amargo. Apretados de dinero, afirmó, mientras vivía en una casa que yo pagaba, conduciendo coches que yo había comprado, trabajando en empleos que yo había esencialmente arreglado. La ironía tenía un sabor amargo en mi boca, pero me contuve. Simplemente sostuve su mirada, dejando que mi silencio lo dijera todo. Esto no se trata de un solo día, Sofía, dije finalmente. Mi voz apenas un susurro, pero infundida con un temple inesperado. Se trata de entender lo que realmente importa. Para mí, salió 20 minutos después, su frustración un velo palpable a su alrededor, aún completamente desconcertada por mi calma e inquebrantable actitud. Me quedé junto a la ventana de la sala, viéndola irse en su coche. Una forma familiar que desaparecía calle abajo. Era el mismo coche que yo había avalado hace años, un gesto generoso que ahora se sentía como una jaula de oro. Se dirigía de vueltas a la casa donde, por ahora, yo todavía pagaba la hipoteca. Su futuro, sin saberlo, pendiendo de un hilo de mi propia elección. Los hilos de su dependencia se deshilachaban y la dolorosa verdad de su realidad apenas comenzaba a salir a la luz. ¿Qué revelaciones impactantes has experimentado cuando una red de seguridad percibida de repente comienza a desaparecer? La llamada telefónica llegó un martes por la mañana. Un timbre agudo y metálico que cortó el zumbido tranquilo de la oficina de Elena Ríos, mientras revisaba el acuerdo final de compra. Elena había encontrado un comprador, una firma de consultoría más grande, ansiosa por expandirse. La oferta era generosa, mucho más de lo que había esperado. Un testimonio silencioso de décadas de trabajo incansable. Mi pluma se cernía sobre los documentos preliminares cuando mi teléfono celular vibró. El identificador de llamadas mostraba mi propio número de casa. Una vista extraña ya que yo estaba aquí, a kilómetros de distancia. Lo dejé sonar, asumiendo que era un número equivocado, pero persistió. «Hola, señora Marta», comenzó la voz de un hombre, nítida y desconocida. «Soy Jaime Morales de Morales y Asociados. Intento comunicarme con usted con respecto a la adquisición de Consultoría Vargas». Se me heló la sangre, un pánico súbito y escalofriante. «Disculpe, ¿quién habla?», logré decir, mi voz tensa. «Jaime Morales. Mi firma está manejando la debida diligencia para la compra. Disculpe, puede que haya marcado el número equivocado. Intentaba comunicarme con su oficina. Alguien contestó y dijo que era su asistente. Me dieron permiso para discutir los detalles de la venta». Mi mano se apretó en el teléfono. Solo una persona tenía llave de mi casa. Solo una persona se atrevería a contestar mi teléfono privado y fingir ejercer una autoridad que no poseía. «Gracias por llamar, señor Morales», dije, forzando la calma en mi voz. «Por favor, dirija todas las comunicaciones futuras a través de mi abogada, Elena Ríos». Colgué, con el corazón golpeándome contra las costillas, e inmediatamente marqué el número de mi casa. Sonó 4 veces. El silencio al otro lado se extendió tenso antes de que la voz de Sofía, desenfadada y ligeramente sin aliento, contestara. «Casa de mamá. Habla Sofía». Una ola de incredulidad, punzante y ardiente, me invadió. «¿Qué haces en mi casa?». Hubo una pausa notable, un instante de silencio denso que zumbaba con culpa. Luego su voz cambió, perdiendo su ligereza casual. «Mamá, yo pensé que estabas en una reunión. Solo vine a regar tus plantas». Una mentira, torpe y transparente. «No tengo plantas que necesiten ser regadas, Sofía». Otra pausa, más larga esta vez, densa de engaño tácito. «Vale, de acuerdo. Estaba buscando algo. Alejandro dijo que podrías tener algunos documentos fiscales viejos que necesita».
Las mentiras se desmoronaban, audibles en su tono forzado. ¿Y contestaste mi teléfono porque no paraba de sonar? ¿Pensaste que podría ser importante? Mis palabras fueron tranquilas, pero con un temple inquebrantable. Pude escuchar cómo los cimientos de sus excusas se hacían añicos. Sofía, voy a casa. Necesitamos hablar. El viaje de 15 minutos desde la oficina de Elena se sintió como una eternidad. Cada kilómetro traía nuevas oleadas de incredulidad. La audacia de sus acciones me dejó sin aliento. Fingir ser mi asistente, autorizada para discutir asuntos confidenciales de negocios. La traición dolió más que cualquier golpe físico. Cuando llegué a mi entrada, el coche de Sofía todavía estaba allí, estacionado de lado, como si hubiera llegado con prisa frenética. La encontré en mi oficina en casa, sentada en mi escritorio, con papeles esparcidos a su alrededor. Levantó la vista cuando entré. Su rostro una mezcla caótica de desafío y culpa. ¿Encontraste lo que buscabas?, pregunté, mi voz tranquila, casi distante. Señaló vagamente el desorden de documentos. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿De verdad estás vendiendo la empresa?». Me acerqué, comenzando a recoger los papeles esparcidos. Acuerdos de compra, estados financieros, cláusulas de confidencialidad. Todo lo que no debería ya haber visto. No debería haber tocado. Estos son asuntos privados de negocios, Sofía. ¿Privado? Mamá, esto nos afecta a todos. El negocio de Alejandro depende de tus contratos. Mis ingresos provienen de tus referencias. No puedes simplemente vender sin hablar con nosotros. Dejé de recoger los papeles y la miré de verdad. 35 años, sentada en mi silla, en mi escritorio, exigiendo explicaciones por decisiones sobre mi propio negocio. ¿Cuándo permití que sucediera este cambio profundo? ¿Cuándo llegó ella a creer que tenía tal derecho sobre mi vida? En realidad, Sofía, dije, mi voz subiendo ligeramente, firme y clara. Puedo vender mi negocio sin consultar a nadie. Es mi empresa. Su rostro se sonrojó, una marea escarlata extendiéndose por sus mejillas. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de nuestra familia? Repetí lentamente, dejando que las palabras flotaran en el aire entre nosotras, pesadas con una historia tácita. ¿Cuándo empezaste a preocuparte por nuestra familia? El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el ladrido distante del perro de un vecino. La banda sonora mundana de una vida normal que continuaba, mientras la mía se desmoronaba irrevocablemente. ¿Alguna vez sientes el peso aplastante de verdades no dichas que finalmente salen a la luz, cambiando irrevocablemente cómo ves a tus seres más cercanos? El silencio en mi oficina se estiró, denso y asfixiante, mientras el rostro de Sofía se arrugaba ligeramente, su boca abriéndose, luego cerrándose, las palabras fallándole. La observé, una mujer a la que había cuidado desde la infancia, ahora una extraña atrapada por su propio derecho. Claramente no esperabas que yo tuviera cifras reales. Continué, mi voz firme, sin traicionar el temblor profundo en mi pecho. No te digo esto para hacerte sentir culpable, Sofía. Te lo digo porque necesito que entiendas algo. He estado subsidiando toda tu vida adulta y, de alguna manera, en el camino, dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como un recurso. Eso no es cierto, logró decir finalmente, con voz fina. Sí te veo como persona. Eres mi madre. Sostuve su mirada permitiendo que una pequeña y triste sonrisa tocara mis labios. ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tal? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, una acusación palpable. Afuera, el perro del vecino ladraba. Un sonido distante y normal en un mundo que se sentía todo menos eso. Mi teléfono sonó, una intrusión chocante. El nombre de Alejandro parpadeando en la pantalla. «¡No contestes!», suplicó Sofía, su voz punzante de pánico. La ignoré, atendiendo la llamada. «Hola, Alejandro». «Señora Marta, Sofía me habló de la venta del negocio. Necesitamos hablar de esto como familia. Esta decisión nos afecta a todos». Su voz estaba teñida de una desesperada exigencia de control.
En realidad, Alejandro, declaré con calma, no es así. Me afecta y a mí. Es mi negocio para vender. Pero nuestros contratos, nuestro sustento. Tu sustento ha sido mi responsabilidad durante demasiado tiempo. Lo interrumpí, mi voz inquebrantable. Es hora de que ambos aprendan a valerse por sí mismos. Colgué, observando a Sofía, quien me miraba como si me viera por primera vez. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio de nada en mi vida. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de ella de verdad. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar a las 6:47 am. Sofía. Su nombre parpadeaba repetidamente. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a sonar inmediatamente, y otra vez. Para cuando terminé mi café, había llamado 12 veces. Finalmente contesté la 13ª llamada. «Mamá, por favor, necesitamos hablar de esto». Su voz era frenética, al borde de la histeria. «Hablamos ayer, Sofía. Creo que fui bastante clara. No puedes simplemente destruir nuestras vidas porque estás molesta por un regalo del Día de la Madre». Mi taza de café tintineó contra el plato, una ira familiar empezando a agitarse. «Esto no tiene nada que ver con un solo regalo, y tú lo sabes. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres de mí?» Su voz se le quebró. «Quiero que entiendas que no soy tu cajero automático personal. Quiero que me veas como persona, no como una fuente de financiación. Sí te veo como persona. Eres mi madre. ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tal?» Silencio. «Mamá, si vendes el negocio, lo perderemos todo. La casa, los contratos de Alejandro, mis clientes. Tendremos que empezar de nuevo». «Sí, lo haréis. Y quizás eso es exactamente lo que necesitáis». Colgó. 20 minutos después, volvió a llamar. Y otra vez. Y otra más. Dejé de contar después de la 15ª llamada. Cada mensaje de voz era una variación desesperada. Suplicando, negociando, amenazando, manipulando. «Mamá, Alejandro le está dando dolor en el pecho por el estrés. ¿Quieres meterlo en el hospital? Mamá, lo siento por la flor. Te lo compensaré. Pero, por favor, no vendas la empresa. Mamá, todos van a pensar que eres vengativa y cruel. Así es como realmente quieres que te recuerden». Al mediodía, había llamado 28 veces. Cada llamada era un testimonio desesperado de su creciente comprensión. Toda su vida estaba construida sobre mi generosidad. Y yo, finalmente, estaba harta de que me dieran por sentado. El timbre sonó a las 2:30 p.m. A través de la mirilla, vi a Sofía en mi porche, con los ojos rojos enquinchados. Alejandro estaba detrás de ella, su rostro una máscara de ira apenas contenida. Abrí la puerta, pero dejé el espacio poco acogedor. «Mamá, por favor». Sofía comenzó de inmediato, con la voz ahogada por las lágrimas contenidas. «Necesitamos hablar de esto como adultos. Lo intentamos ayer», afirmé, mi voz plana. «No te interesaba hablar. Te interesaba acceder a mis documentos privados y fingir ser mi asistente». Alejandro dio un paso al frente, con los ojos entrecerrados. «Señora Marta, con todo respeto, esto no solo le afecta a usted. Tenemos una familia en la que pensar. Yo también», dije en voz baja, manteniendo su mirada. «Tengo que pensar en lo mejor para mi familia. Y ahora mismo, lo mejor es que todos ustedes aprendan a valerse por sí mismos». El rostro de Sofía se desmoronó. Una profunda desesperación la invadió. «Mamá, te lo ruego. Por favor, no hagas esto. Ahora me lo ruegas». Respondí, las palabras teñidas de años de dolor reprimido. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar y no era una obligación festiva? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para decirme que me amabas?» Abrió la boca, luego la cerró. El silencio entre nosotras, pesado, con la verdad no dicha. «¿Eso creí?», murmuré. «Solo llamas cuando necesitas algo. Solo visitas cuando quieres algo. Solo te preocupas cuando estás a punto de perder algo». La ira de Alejandro finalmente estalló.
una rabia hirviente rompiendo su fachada pulcra. «Esto es ridículo. Nos estás castigando por ser exitosos, por construir una vida juntos». «¿Exitosos?». Reí, un sonido áspero y sin humor. «Alejandro, tienes 37 años y nunca has pagado una hipoteca de tu propia casa. Todos los ingresos de Sofía provienen del trabajo que le conseguí. ¿A eso le llamas exitoso? Nosotros lo llamamos familia». Sofía gritó, su voz quebrándose. «Las familias se ayudan mutuamente. La ayuda va en ambas direcciones», repliqué, con mis ojos fijos en mi hija. «Sofía, ¿qué has hecho tú para ayudarme? ¿Qué has aportado a esta familia además de tomar?». La pregunta quedó en el aire. Un desafío devastador que no pudo afrontar. Miró a Alejandro, luego de vuelta a mí, buscando una respuesta que no existía. «Te di nietos», susurró, su voz apenas audible. «No, no lo hiciste», afirmé, mi propio corazón doliendo con la verdad. «Te mudaste a 3 provincias de distancia y visitas 2 veces al año. No he visto a Tomás y Sara en 8 meses». Su rostro palideció. Un shock profundo reemplazando su desafío. Incluso Alejandro desvió la mirada, incómodo con la verdad cruda y expuesta. «¿Quieres saber cómo es una familia?». Continué, años de dolor derramándose. A Verónica su familia la llama cada semana. La visitan sin que se les pida. Recuerdan su cumpleaños sin que se les recuerde. Le dan regalos bien pensados porque prestan atención a lo que le gusta. Por eso recibió el anillo y el crucero. Por eso la tratan como a alguien que importa. Sofía lloraba abiertamente ahora. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero no pude parar. Pasé 30 años construyendo un negocio para poder mantener a mi familia. Quería darte seguridad, oportunidades, una vida mejor de la que yo tuve. Pero en algún punto del camino, dejaste de apreciar lo que te daba y empezaste a esperarlo. Dejaste de verme como una persona y empezaste a verme como un recurso. «Mamá, por favor», susurró, su voz rota. «Lo siento, lo haré mejor. Seré mejor». «Lo sientes porque tienes miedo», le dije, mi voz inquebrantable. «No lo sientes porque entiendas lo que hiciste mal». Alejandro agarró el brazo de Sofía. «Vamos, estamos perdiendo el tiempo aquí». Ella ya tomó una decisión. Pero Sofía se soltó, sus ojos fijos en mí, con un destello de algo que no había visto en años. Vulnerabilidad genuina. «Mamá, ¿qué quieres de mí? Dime qué necesito hacer para arreglar esto». Miré a mi hija, la miré de verdad. 35 años, llorando en mi portal, finalmente haciendo la pregunta correcta, pero era demasiado tarde. «Quiero que descubras quién eres sin mi dinero», dije, las palabras pesadas con finalidad. «Quiero que aprendas a valorar las relaciones que no son transaccionales. Quiero que entiendas que el amor no se trata de lo que alguien puede darte». «¿Y luego qué?», suplicó, desesperada. «Si hago todo eso, ¿cambiarás de opinión?». Negué con la cabeza lentamente. «Sofía, no estoy vendiendo el negocio para castigarte. Lo estoy vendiendo para liberarme. Tengo 67 años y quiero descubrir cómo es mi vida cuando no soy responsable de las elecciones de los demás». Di un paso atrás, con la mano en el pomo, empezando a cerrar la puerta. «¡Mamá, espera!», gritó, un sonido crudo y penetrante. «Te quiero, de verdad te quiero». Me detuve, mi mano aún en el metal frío. «Yo también te quiero, Sofía. Por eso hago esto». Luego, con un clic silencioso, cerré la puerta, escuchando sus sollozos desde mi porche durante los siguientes 10 minutos, hasta que su coche finalmente se alejó, dejando atrás un silencio que se sentía diferente ahora, ya no vacío, sino lleno de la promesa de un futuro que finalmente había elegido para mí. ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea tan dura, sabiendo el dolor que causaría, pero entendiendo que era la única forma de liberarte de verdad? 2 semanas después, la venta del negocio fue definitiva. Un corte limpio. 3 meses después, me senté en el porche de mi nueva cabaña, viendo el atardecer pintar el lago en tonos dorados y rosados. Esta casa más pequeña,
mía de una manera que la anterior nunca lo fue. Se sentía como paz, sin ecos de decepciones pasadas. La mudanza fue sorprendentemente fácil. Décadas de archivos de negocios, contratos y correspondencia. Todo empacado y guardado. Solo conservé lo que realmente importaba. Algunas fotos preciadas y los libros favoritos de Carlos. Sofía no había llamado en 6 semanas. El silencio, inicialmente doloroso, trajo una profunda claridad. Había pasado tantos años midiendo mi valor por su aprobación. Ahora, estaba aprendiendo a medirlo por mi propia paz mental. La venta había proporcionado más que suficiente para una jubilación cómoda. Había establecido un fideicomiso para la educación de mis nietos. Dinero que recibirían directamente al cumplir los 18, sin condiciones y sin acceso parental. Un pago final saldó silenciosamente la hipoteca de Sofía y Alejandro, cortando el último hilo. Fue el último cheque que les escribiría. Una tranquila ruptura con la vida que una vez intenté comprar. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Aunque por un momento, mi corazón aún dio ese pequeño salto familiar, pensando que podría ser Sofía. Miré el identificador de llamadas. Susana, mi vecina de enfrente del lago. Nos habíamos hecho amigas durante el último mes, uniendo lazos en paseos matutinos y copas de vino por la noche. Una compañía sencilla y sin complicaciones, que se sentía refrescantemente nueva. Marta, ¿estás libre para cenar mañana? La voz de Susana era cálida, invitante. Mi hijo y mi nuera están de visita, y me encantaría que los conocieras. Me gustaría, dije. Y las palabras se sintieron verdaderas, sin forzar. La relación de Susana con sus hijos era todo lo que la mía nunca había sido. Natural, recíproca, construida sobre un afecto genuino en lugar de obligación o expectativa. Después de colgar, me serví una copa de vino y caminé hasta el pequeño muelle que se extendía sobre el agua en calma. El lago era un espejo, reflejando la última luz del día, en tonos dorados y rosados. Una familia de patos pasó remando. Los patitos siguiendo a su madre en una línea perfecta. Una escena tranquila y pacífica. Mi teléfono vibró de nuevo con un mensaje de texto. No era Sofía. Era de Elena Ríos, mi abogada. El mensaje era breve, casi clínico. Pensé que querrías saber. El negocio de jardinería de Alejandro se declaró en bancarrota ayer. Sofía está buscando trabajo en la escuela primaria. ¿Cómo estás? Me quedé mirando las palabras, el resplandor de la pantalla iluminando mi rostro en la luz menguante. Por un largo momento, no sentí nada más que la inmensa quietud del lago. Luego, un destello de tristeza, un tenue eco de los años, pero ninguna culpa. Eran adultos. Habían tomado sus decisiones, malas decisiones. Ahora, estaban aprendiendo a Bitaquirí y a vivir con las consecuencias, como todos los demás en el mundo. Escribí una breve respuesta. Estoy bien. Gracias por avisarme. Un colimbo graznó al otro lado del agua, su lúgubre y hermoso grito haciendo eco en las colinas distantes. Nunca había escuchado ese sonido antes de mudarme aquí. Había tantas cosas que nunca había experimentado. Nunca me había permitido notar. Mientras estaba ocupada siendo responsable de la vida de los demás, de decisiones que nunca fueron realmente mías. Mañana empezaba una clase de cerámica en el pueblo. Una simple salida creativa que siempre había anhelado, pero que nunca había tenido tiempo de perseguir. La próxima semana me había apuntado a un club de lectura en la pequeña biblioteca comunitaria. Pequeñas cosas, quizás, pero eran mías, elegidas porque me interesaban, no porque alguien más necesitara que las hiciera, no porque sirvieran al Irinua a alguna agenda tácita. Lo más extraño de esta nueva vida era lo ligera que me sentía. Durante años había cargado el peso aplastante de los problemas de otras personas, sus malas decisiones, sus dificultades financieras. Me había convencido de que ese peso era amor, que soportarlo era la forma más pura de maternidad. Pero no lo era. Era habilitar. Nos había hecho daño a todos.
retorciendo las relaciones hasta convertirlas en transacciones. El amor verdadero estaba aprendiendo. A veces significaba decir no. A veces significaba dejar que la gente luchara para que pudiera crecer, para que pudiera encontrar su propia fuerza. A veces, incluso significaba alejarse para que pudieran encontrar su propio camino. 6 meses después, llegó una carta. No una llamada telefónica, ni un mensaje de texto, sino una carta real, tangible y escrita a su mano. La dirección del remitente era de Sofía, pero la letra era diferente, más cuidadosa, más deliberada que su habitual garabato apresurado. La llevé a mi porche. El sobre se sentía pesado en mi mano y me senté en mi mecedora. «Querida mamá», comenzaba. «He estado intentando escribir esta carta durante meses, pero nunca supe qué decir. No paraba de querer pedirte que volvieras, que arreglaras las cosas, que volvieras todo a como estaba antes. Pero finalmente entiendo que las cosas como estaban antes no eran buenas para ninguna de nosotras». Dejé la carta sobre mi regazo, tomando una respiración profunda y temblorosa. El tenue aroma a pino del lago, mezclándose con el papel y la tinta. «Alejandro y yo nos estamos divorciando», continuó la carta. «Sé que probablemente te enteraste de la bancarrota, de que estoy trabajando en la escuela. Ha sido el año más difícil de mi vida, pero también el más honesto. Tuve que aprender quién era sin tu dinero, sin tu red de seguridad. Tuve que averiguar cómo cuidarme a mí misma». Mis ojos se empañaron, pero continué leyendo. «No escribo para pedir nada. Escribo para decir que lo siento. Siento haberte dado por sentado. Siento haberte tratado como una obligación en lugar de una persona. Siento todos los años que desperdicié estando enfadada contigo por cosas que no fueron tu culpa. Entiendo ahora por qué vendiste el negocio. No me estabas castigando. Nos estabas liberando a ambas. Solo desearía no haber tardado tanto en verlo. No espero que me perdones y no te lo pido. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que intentaste decirme. La familia no se trata de lo que puedes darle a alguien o lo que ellos pueden darte a ti. Se trata de estar presente, de prestar atención y de preocuparse por alguien por quien es, no por lo que puede hacer por ti. Espero que seas feliz, mamá. Espero que hayas encontrado la paz que buscabas. Te lo mereces. Con cariño, Sofía». Una pequeña, casi imperceptible lágrima marcó la página. «PD», añadió, con una letra ligeramente más temblorosa. Guardé la flor de plástico. Está en el alféizar de mi cocina. Y cada vez que la veo, recuerdo la expresión de tu rostro aquel día. Recuerdo el momento en que me di cuenta de que te había roto el corazón. Siento haber tardado tanto en preocuparme por arreglarlo. Me senté en mi porche durante mucho tiempo después de leer esa carta, viendo el sol sumergirse bajo el horizonte, pintando el lago con colores brillantes y ardientes. Luego entré, me senté en mi pequeño y perfectamente ordenado escritorio y comencé a cataescribir una respuesta. «Querida Sofía», comencé. «Gracias por tu carta. Significa más para mí de lo que sabes, pero no la envié ese día. Ni al siguiente, ni al otro. Algunas heridas, había aprendido, necesitaban tiempo para sanar completamente antes de poder reabrirse de forma segura. Algunas relaciones necesitaban espacio antes de poder reconstruirse sobre una base de verdad en lugar de obligación. Quizás algún día encontraríamos el camino de regreso la una a la otra. Pero por ahora me contentaba con ser libre. Libre de culpa, libre de manipulación, libre del agotador trabajo de intentar comprar un amor que debió haberse dado libremente. Tenía 67 años y por primera vez en décadas estaba viviendo mi propia vida. Era suficiente. Ahora tengo curiosidad por ti, que has escuchado mi historia hasta el final. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor duro y el sacrificio interminable
para encontrar tu propia paz. Comparte tus pensamientos abajo. Tu voz importa. Y si mi historia resonó contigo, por favor considera suscribirte para escuchar más historias de coraje y transformación.